Bueno, nosotros arrancamos en el año 1995 formando un grupo de investigación dentro de la UTN y con el propósito de estudiar las maderas regionales, y en ese momento teníamos un gran desconocimiento sobre el tema y planteamos estudiar un sinnúmero de especies, y después nos empezamos a interpretar cada vez más la magnitud del problema, y después de 20 y pico de años que estamos trabajando, casi que nos hemos especializado exclusivamente en estudiar el eucaliptus, y seguimos estudiando casi con exclusividad el eucaliptus, aunque hemos tenido algunos trabajos, digamos así, de investigación en colaboración con otras instituciones sobre el pino Paraná, sobre el álamo y sobre los pinos resinosos, que incluyen al pino Heliotis y el pino Taeda, que en general se manejan en conjunto dentro de las propiedades, digamos, porque son muy parecidas, digamos, y muy difícil de identificar una vez que la madera está cerrada, digamos. Entonces, nuestra especialidad prácticamente es el estudio del comportamiento estructural del eucaliptus, y dentro del eucaliptus el eucaliptus grande, aunque también hemos trabajado con algunos, en colaboración con la gente del INTA de Concordia, digamos, con algunos desarrollos que ellos hacen, digamos, de clones o de otras variedades que quieren estudiar, como para tener algunas potencialidades de esas especies, pero la potencialidad estructural que hoy se conoce, y la madera que sin ningún lugar a dudas es la más estudiada desde el punto de vista estructural en la Argentina, es el eucaliptus grande, digamos. Y le preguntamos al ingeniero Torrán sobre las particularidades que tiene la madera si la comparamos con otras estructuras de hormigón o metálicas que también son muy utilizadas en la industria de la construcción. Bueno, las estructuras de madera tienen, desde el punto de vista estructural, una buena eficiencia desde el punto de vista resistencia masa o resistencia a peso, digamos, un elemento liviano que resiste una capacidad resistente importante. Pero su mayor ventaja, digamos, del uso estructural de la madera, sin duda, está desde el punto de vista ambiental, digamos, porque la madera es un elemento estructural, el único, diría yo, que tiene una huella de carbono contraria a todas las otras, digamos. O sea, la madera captura carbono, y si nosotros lo destinamos en una estructura, vamos a saber que ese carbono que capturamos del ambiente va a quedar quieto, o sea, o inmovilizado en la estructura por muchísimos años, digamos. Y desde el punto de vista energético, digamos, para la producción del elemento estructural también es muy bajo, digamos, comparado con los otros elementos estructurales que hay comúnmente, que son más comunes en nuestra profesión, que es el hormigón y el acero, digamos. O sea, desde ese punto de vista del consumo energético, para transformarlo en elemento estructural, es sin duda muy beneficioso con respecto a estos otros materiales, ¿no? Y uno de los límites que sufría este tipo de material era que la madera no era considerada como construcción tradicional, algo que cambió en los últimos años. Bueno, nosotros tenemos una tradición, digamos, por nuestra historia, digamos, de construimos con bloques, con piedras, digamos, con mampuesto, y todo lo que sea construcción que se escape a eso, incluso hasta hace un año atrás, digamos, lo consideramos material no tradicional. La madera estaba considerada como material no tradicional de construcción, lo cual es medio como que contrario a la historia, ¿no? Pero bueno, esa era una realidad que había, y esto generaba un sinnúmero de problemas, digamos. Desde el punto de vista de la formación de los profesionales, en las carreras de ingeniería, no había o de ingeniería o de incluso arquitectura, digamos, no había una fuerte capacitación en la temática. Esto hacía de que, al no haber fuerte capacitación en eso, tampoco se desarrollaran estudios sobre esos productos. Y al no haber esos estudios, tampoco había reglamentos técnicos, que el reglamento técnico de un material, digamos, es como le da un paraguas protector al profesional que lo va a utilizar, ya desde el punto de vista estructural o simplemente constructivo. Y bueno, eso hacía un círculo vicioso, digamos, que imposibilitaba el desarrollo de este tipo de productos. Y sin dudas que a la hora de pensar en un uso estructural de la madera es fundamental la elaboración de un manual de uso, algo que se realizó
aquí en la provincia de Entre Ríos y que finalmente ya quedó publicado, del que participó el ingeniero Torrán, y él nos va a contar sobre las particularidades que tuvo este proceso para poder establecer un manual de uso de la madera en las estructuras. Dentro de todos los materiales de construcción que funcionan con fines estructurales, hay un centro que pertenece al INTI, que es el Centro de Reglamentos y de Seguridad de las Obras Civiles, que se llama CIRSOC, y ese CIRSOC, ese centro, desarrolla reglamentos para los distintos materiales estructurales. Históricamente teníamos un CIRSOC de hormigón y un CIRSOC de acero. Y había un proyecto muy viejo de CIRSOC de estructuras de madera, pero que nunca había avanzado. Entonces, con toda esta movida que ha habido en los últimos años, a nuestro grupo se nos encargó la misión de desarrollar lo que era el reglamento argentino de estructuras de madera. Y bueno, a partir de hace un par de años, digamos, ese reglamento fue aprobado, y a partir de ese momento en el país hay un reglamento de estructuras que equipara el uso estructural, digamos, o sea, desde el punto de vista legal, técnico-legal, digamos, del uso de la madera como estructura, al igual que lo que es el acero y lo que es el hormigón, digamos, desde el punto de vista estructural. Después de ese reglamento se nos encargó hacer un manual, digamos, o sea, con ejemplos, digamos, de aplicación, porque un manual técnico es un documento que no es amigable, de una lectura amigable, digamos, muchas veces ni siquiera para los profesionales que no están formados en la temática, digamos. Se desarrollaron dos modelos distintos, una vivienda entre medianeras que la ubicamos en la ciudad de Concepción de Uruguay, y una vivienda alejada de las medianeras que lo resolvimos en la ciudad de Santa Fe, en la afuera de Santa Fe. Entonces, pero desde el punto de vista teórico, digamos, o sea, nosotros resolvimos, y esa guía lo que tiene es, si alguien quiere tomar ese modelo y hacerlo, puede, siguiendo los lineamientos, desarrollar eso, y esa casa, esa vivienda va a funcionar adecuadamente desde el punto de vista estructural. Ese manual se aboca exclusivamente a la parte estructural.